Hola familias, pues Kamala está arrasando con todo y ya no le importa, se está totalmente descarando y ahora ofende a unos jóvenes cristianos que estaban ahí en su campaña política y vamos a explicar muchas cosas que están sucediendo, pero esto te interesa muchísimo porque esto, si los izquierdistas extremistas como Kamala quedan en el poder, esto verdaderamente es el fin de Estados Unidos por lo que voy a explicar en este video. Ahora, vamos a estar viendo este video inicialmente, pero también vamos a estar hablando acerca de los ataques de los izquierdistas con una enmienda que se llama la enmienda Johnson, que atacan a los cristianos directamente y los callan, básicamente les ponen un cubrebocas para que los cristianos o los católicos o los testigos de Jehová o cualquier persona de cualquier religión o cualquier persona que tenga fe en Dios no puedan hablar. Y también vamos a estar hablando, no te vayas del video porque vamos a estar hablando acerca de Trump, de cómo él apoya a las asociaciones religiosas, cómo él explica esta enmienda de la que vamos a estar hablando a la Constitución y cómo él prometió y qué fue lo que hizo Trump durante la administración primera que él tuvo y después actualmente, ¿qué fue lo que dijo ayer? ¿Qué fue lo que Trump dijo ayer de todo esto que está sucediendo y cómo él va a fortalecer las instituciones religiosas y les va a regresar otra vez el derecho de libre expresión que está siendo aniquilado por Washington y pues Kamala ahorita los está encabezando? Así Sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal Geopolítica Profética. Como ustedes verán, nos encontramos aquí en medio de la naturaleza que Dios nos ha dado. Para esta entrega vamos a hacer un análisis a un acontecimiento que se ha dado en estos días y nos referimos a un meeting, una reunión que tuvo la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. En medio del meeting, de la reunión, dos jóvenes vociferaron: Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Y parece como que esto no le gustó a Kamala Harris. Y ella le dijo a los jóvenes: creo que ustedes están en la reunión equivocada. ¿Por qué dijo esto? Kamala Harris estaba hablando en ese momento del aborto. Los jóvenes en protesta levantaron su voz. Eran jóvenes cristianos que estaban conscientes que el aborto es un asesinato, que es una violación de uno de los mandamientos de Dios que dice no matarás. Pero lejos de ser apoyado por el público que se encontraba en ese momento, más bien el público empezó a vociferar en contra de estos jóvenes y los jóvenes fueron prácticamente echados del recinto. El candidato a la presidencia, Donald Trump, luego de ese incidente, en una de sus reuniones, aprovechó la situación y dijo que estos jóvenes eran maravillosos y que ellos realmente eran unas personas que se merecían una consideración muy especial. Donald Trump apoyó firmemente la posición de los jóvenes y no solamente lo hizo porque es contrario prácticamente pues a su candidata Kamala Harris o al Partido Demócrata, sino que Donald Trump se ha caracterizado por tener una trayectoria de apoyo al cristianismo, a la Biblia, a los principios bíblicos bajo los cuales se fundó la nación norteamericana. Y Donald Trump desde antes, desde la primera vez que él fue presidente y cuando estuvo en la campaña al principio, en aquella ocasión cuando él estaba en su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, él prometió que iba a respaldar el cristianismo y los principios bíblicos para que la nación norteamericana, los Estados Unidos de Norteamérica, volviera nuevamente a su fundamento, a sus raíces por las cuales fue fundada. Y para ese momento había una norma llamada la enmienda Johnson. La enmienda Johnson prácticamente era una ley que prohibía a los pastores y a los ministros religiosos dar opinión o manifestarse
en sus iglesias en asuntos políticos. Y esta enmienda Johnson fue establecida en 1954 por el expresidente Lyndon Johnson. En ese momento, esta ley que fue establecida en ese año 1954, inmediatamente resultó en que toda organización religiosa, todo pastor, todo ministro, todo dirigente religioso que manifestara alguna opinión o declarara algo político o promoviera algún asunto que tenía que ver con algún candidato, con algo del Estado, dentro de sus iglesias o de sus congregaciones, inmediatamente a ese ministerio o a esa iglesia se le iban a quitar los privilegios de la excepción de impuestos. Porque para ese momento entonces, esa enmienda Johnson establecía que toda organización sin fines de lucro, como era el caso de las iglesias, podía gozar de una excepción de impuestos siempre y cuando la organización religiosa no se manifestara o no hablara o no se refiriera a asuntos políticos en sus iglesias o en sus congregaciones. Pero esto entonces fue visto como un atentado a la libertad de conciencia, porque los ministros entonces tendrían que cuidarse de lo que iban a hablar, porque si traspasaban esa línea roja y manifestaban en su sermón o en sus opiniones de algo que a ellos se les cuestionara sobre asuntos políticos, inmediatamente la organización o la iglesia iba a ser sancionada y se le iba nuevamente a cobrar impuestos, o sea, iba a perder el privilegio, la iglesia o la organización iba a perder el privilegio de la excepción de impuestos. Cuando el presidente Trump en su candidatura, tratando de favorecer al cristianismo, se da cuenta de esta situación, entonces él promete que él iba a hacer una norma, una ley para que los ministros religiosos pudieran tener la libertad de poder tratar cualquier tema desde sus púlpitos, incluyendo los temas políticos, porque Donald Trump era de la opinión y es de la opinión de que debe haber una libertad plena para cualquier ministro religioso poder expresarse, incluyendo expresarse en asuntos políticos. Para ese momento, nosotros vemos que sale un artículo en la BBC y ese artículo está fechado para el 4 de mayo del 2017, cuando Trump todavía era el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Todavía no había ganado, pero entonces él había prometido en ese momento de que él iba a hacer una norma, una ley para anular esa enmienda Johnson. Y aquí yo tengo una parte del artículo donde vamos a ver que varias organizaciones religiosas se manifestaron en contra de lo que iba a hacer Donald Trump. ¿Y por qué se manifestaron en contra? Si supuestamente eso iba a favorecer a los ministros religiosos, de que pudieran hablar libremente en sus púlpitos y en sus iglesias, ante sus congregaciones, incluyendo hablar de política. Vamos a ver lo que dice acá el artículo de la BBC del 4 de mayo de 2017. Dice: para algunos, la orden ejecutiva, o sea, la orden de Donald Trump, tiene el objetivo de atacar la separación entre la iglesia y el Estado. La organización que defiende las libertades religiosas en Estados Unidos, The Baptist Joint Committee for Religion Liberty, se manifestó a favor de conservar la enmienda Johnson. ¿Qué le parece? ¿Por qué motivo? ¿Por qué conservar la enmienda Johnson?
por lo siguiente, dice, porque mantener la religión y la política separados es mejor para la religión, según citó el diario The Washington Post. Por otro lado, sigue diciendo acá el artículo de la BBC, por su parte la organización Interfaith Alliance rechazó la orden de Trump al argumentar que la disposición tributaria ha prevenido por décadas que las casas de culto se conviertan en herramienta de partidismo político. Y continúa el artículo de la BBC citando de otras organizaciones religiosas que no estaban de acuerdo con Trump de eliminar la enmienda Johnson. Aunque pareciera que el propósito de Trump era noble, de darle libertad a los ministros religiosos para hablar de cualquier tema, incluyendo la política. Pero estas organizaciones religiosas veían en esto un peligro, que el eliminar la enmienda Johnson y darle esa plena libertad de que los ministros religiosos pudieran combinar la política con la religión, que entonces las consecuencias fueran que la separación de iglesia y Estado llegaran a su final. Y por ende, entonces, lo que se buscaba, que era beneficiar a la religión, beneficiar la libertad religiosa, se iba a convertir realmente en un perjuicio para la verdadera libertad, porque habría una especie de fusión entre iglesia y Estado. Y para allá es donde nosotros queremos ir en nuestro análisis, porque la profecía nos dice, por ejemplo, aquí la matutina Maranata, en la página 167, lo siguiente: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Mire qué interesante esta cita profética. Aquí se nos está hablando de que va a llegar un momento en que habrá una fusión entre la iglesia y el Estado. Y que esta fusión entre la iglesia y el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica daría como resultado la imagen de la bestia. Y es precisamente ese el peligro que veían en el 2017 estas organizaciones religiosas, por ejemplo, esa coalición bautista, que veía un peligro en la propuesta de Donald Trump de eliminar la enmienda Johnson y establecer una norma donde la iglesia se pudiera inmiscuir en política. Ellos veían que esto traería como consecuencia que la iglesia y el Estado pudieran llegar a fusionarse, y el principio de separación de iglesia y Estado entonces estaría en un grave peligro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Donald Trump, cuando llegó a la presidencia, en ese periodo, en su primer periodo de que fue presidente, precisamente pasó una norma donde eliminó prácticamente los efectos de la enmienda Johnson, y vemos que de ahí en adelante los pastores, los ministros y las iglesias pudieron libremente, nuevamente inmiscuirse en asuntos políticos. Y la brecha que separa la iglesia del Estado fue estrechándose más, fue acercándose más. Y la profecía nos dice que va a llegar el momento cuando la separación de iglesia y Estado ya no va a ser más. Y esa brecha va a ser eliminada por completo y va a haber una fusión entre iglesia y Estado y se formará la imagen de la bestia. Y veamos esta otra cita. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas,
entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Y precisamente es allá hacia donde se dirige la sociedad norteamericana y el mundo entero. El presidente Trump podrá tener las mejores intenciones, pero vemos que el camino que se está siguiendo es un camino que ya la profecía ha determinado. Al continuar en esa línea y al ligarse los acontecimientos que hoy estamos viendo en el mundo, la crisis mundial a la cual nos abocamos, las guerras, los rumores de guerra, la caída de la economía, pronto habrá en este mundo una situación muy difícil, y especialmente en los Estados Unidos. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder? Lo que la profecía ha señalado, que cuando todas esas calamidades, todas estas crisis empiecen a acrecentarse, dice que los hombres, y especialmente en la nación norteamericana, dirán que todas estas cosas que han venido, todas estas calamidades se deben precisamente a que se han olvidado de Dios, se han apartado de Dios, y es que es necesario volver a Dios. Y es allí donde entrarán las iglesias a promover la solución a los problemas. ¿Y cuál va a ser la solución? La solución va a ser un decreto dominical, que en Apocalipsis 13 está señalado como la marca de la bestia, porque creerán que al volver nuevamente al día de la familia, al día de la naturaleza, al día de la conservación de la tierra, que será decretado, el cual es el domingo, y que ya las encíclicas papales lo señalan como el día que habría que observar para salvar la tierra. Entonces esa va a ser la solución que se va a dar. Y en los Estados Unidos, al unirse el protestantismo con el romanismo, con el catolicismo romano y también con el espiritismo, con esta triple alianza, irán a imponer leyes que estarán directamente en violación con el mandamiento de Dios, con la ley de Dios, con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que señala que el sábado, el séptimo día de la semana, el Shabbat, es el día del Señor. Y dice que los políticos entonces cederán a las demandas del pueblo. Si Trump llega a la presidencia, esto se va a facilitar muchísimo, porque ya de hecho ha dado pasos en esa línea. Así que, ¿qué futuro espera a los Estados Unidos y qué futuro espera a nuestro mundo? Un futuro donde se cumplirán ya los últimos acontecimientos proféticos señalados por la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos también en la página 193 de la Matutina Maranata el siguiente comentario profético. Los estatutos humanos, las leyes elaboradas por los agentes satánicos con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltados en tanto que se despreciará y pisoteará los sagrados mandamientos de Dios. Y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Dios deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados
ante asambleas cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios. Todo se está dando en este mundo. Todas las señales se están dando. El Señor Jesús advirtió que en estos tiempos deberíamos estar atentos a las señales, que las dejó claramente reveladas en su palabra, para que todo aquel que desee ser salvo pudiera estar apercibido y tomar decisiones para vida eterna. Todas las señales se están dando una tras de otra, en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo religioso, en el mundo social, en el campo militar. En todo se está dando las señales efectivas de que Jesús está a las puertas. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Amén.